Yo considero que ya es totalmente absurdo y fuera de lugar que digamos que la ley electoral prohíba la difusión de encuestas, porque lo único que se está generando es que se estén difundiendo a mansalva por redes sociales fake news, encuestas truchadas, que confunden a la población. Además, es operativamente tonto porque cada uno puede revisar diferentes medios internacionales a través de Internet y ver cómo está la tendencia, ¿no? Entonces, esta prohibición, creo yo, debe revisarse y, sobre todo, en aras de la transparencia, tener la información verídica y actual, ¿no? Porque hay una lluvia en redes sociales, en Facebook, en Twitter, en el WhatsApp, de encuestas falsas que lo único que hacen es exacerbar los ánimos y además confundir a la población. Seguimos con Alonso Cárdenas, politólogo de la Universidad Antonio Ruiz de Montoya. Alonso, hablábamos un poquito de los fake news, eso lo tratamos luego. Cuéntanos sus comentarios. Bueno, yo creo que debemos sacar lecciones de este proceso electoral, ¿no? Sobre todo para los que vienen, las elecciones regionales y locales del próximo año y las próximas presidenciales del 2026, ¿no? Yo considero que ya no debe haber voluntarios para ser miembros de mesa. La misma OMPE tiene que diseñar un sistema de recursos humanos para que sean sus mismos, su mismo personal, ¿no? Contratado, el que instale las mesas, ¿no? Para evitar estos problemas. Todas las elecciones tenemos lo mismo, ahora se ha visto de una manera sumamente agravada y además ya tienen el incentivo de que se va a ser remunerado, ¿no? Yo creo que se debe considerar esto porque el presupuesto ya se ha dado, pero ahora tiene que institucionalizarse, tiene que formalizarse, no tiene que apelar a la buena voluntad de los miembros de mesa, ¿no? Sino que tiene que haber un vínculo laboral institucional, que hasta ahora en el Perú no se ha hecho. Sin embargo, ahora ya se ha aprobado el presupuesto a través del Ministerio de Economía y Finanzas. Entonces, para evitar estos problemas, porque la verdad estamos exponiendo a nuestros adultos mayores y a las personas con discapacidad a una situación sumamente difícil en el contexto más dramático de la pandemia, se tiene que considerar esto, ¿no? Institucionalizar, formalizar la instalación de las mesas de votación, porque si no, el próximo año, en las próximas elecciones, vamos a seguir con esta cantaleta y le quita seriedad, ¿no? Le quita formalidad, le quita profesionalismo al proceso electoral. Esa es mi opinión, ¿no? Cuando hemos tenido aquí en BNP entrevistas con representantes de la OMPE, las dos veces que hemos entrevistado le hemos hecho la misma pregunta respecto justamente a la instalación de mesas, porque este problema se ha visto siempre en todos los procesos, pero esta vez el tema era que los adultos mayores iban a votar de 7 a 9 de la mañana, al menos esa era la recomendación. Habida cuenta pues de la pandemia, era obvio que eso iba a ser así, y para evitar las aglomeraciones y para evitar los contagios se les programó esa hora. Entonces, la condición era que tenían que encontrar sus mesas instaladas. Cuando se lo hemos preguntado a la OMPE, ellos daban por seguro que el tema iba a caminar bien. No previeron que iba a haber ausentismo en la instalación de mesas, creo yo, confiados en el incentivo económico. Y me parece que no hicieron nada más que eso como para presionar a la instalación de mesas, que era lo más importante en esta ocasión. Me parece que el punto de partida para el éxito o fracaso de estas elecciones era la instalación temprana de las mesas de votación para asegurar a los adultos mayores y luego que el proceso ya ordenadamente vaya caminando en los horarios establecidos. Creo que eso es el primer error y ahí OMPE empieza con el pie izquierdo esta jornada. Vamos al plano político, Alonso. Hablábamos de la semana movida, hablábamos de las encuestas falsas, pero también hay encuestas verdaderas que han circulado. Incluso CNN emitió una encuesta, según informó, con autorización del organismo electoral. ¿Y crees tú que eso puede impactar realmente en el resultado de hoy, puesto que circuló muchísimo y se vio ya incluso, Hildebrand sacó una portada donde se veía a Keiko Fujimori, donde se veía a Pedro Castillo prácticamente en una situación catastrófica que dibujó la revista en ese instante? ¿Cuál fue tu opinión y cómo lo percibiste? Bueno, yo creo que lo primero que tendríamos que hacer para hacer el análisis es ubicarnos en el contexto latinoamericano, ¿no?
Te voy a poner dos ejemplos muy concretos. Alberto Fernández. A fines del año 2019, Alberto Fernández gana la presidencia de Argentina en primera vuelta con 48% de los votos. Segundo ejemplo, Lucho Arce en Bolivia. Gana la primera vuelta en Bolivia con 55% de los votos. Nosotros, el puntero, de acuerdo con las encuestas que cita CNN y todas las que han salido, formales, oficiales, a duras penas llegan 13, 14, máximo 15%. Es decir, estamos ante, digamos, el divorcio, el abismo, la brecha, ¿no? Hasta el repudio más grande en América Latina de la sociedad, de la clase del peruano de a pie hacia su clase política. El descontento es de tal magnitud que tenemos 18 partidos políticos ahorita en la brega por la presidencia de la República. La aprobación del Congreso es la más baja de la región, el descrédito es absoluto, ¿no? La fragmentación ha llegado a niveles nunca antes vistos. Entonces, esto en una lectura, digamos, un poco mayor, significa, desde mi punto de vista, que el deterioro del sistema político peruano de representación política es ya irreversible. Se necesita un nuevo sistema porque este prácticamente no colma ninguna de las expectativas de la población. La población siente un gran rechazo, animadversión hacia su clase política, y esto se está reflejando ahora, justamente en el momento más duro, donde necesitamos mayor liderazgo, mayor compromiso y mayor hasta patriotismo de nuestra clase política para enfrentar un fenómeno tan difícil y tan duro como la pandemia. Y otro elemento a considerar, ¿no? El Perú es el país más golpeado del mundo frente a la pandemia. El Financial Times ha sacado unas cifras, la verdad, pero terroríficas, ¿no? O sea, estamos en una situación tremenda. Es decir, a nivel institucional y a nivel político, el deterioro que tiene nuestro sistema en general es de tal magnitud que, desde mi punto de vista, necesita una refundación. Y esto también hay que leerlo desde otra perspectiva. El 28 de julio, el presidente o la presidenta que asuma va a tener un escenario sumamente difícil, no solamente por el tema económico y sanitario, sino político, porque va a tener muy baja legitimidad, porque el número de electores que lo ha llevado al poder es muy bajo, de lo que está y el Congreso va a estar totalmente fragmentado, ¿no? Claro. Y eso le va a dejar muy poquito margen de acción. Es decir, el famoso primer año de gracia, eso se va a reducir ni siquiera, creo, a una semana. Alonso, mencionábamos durante la semana también que esta elección va a cobrar mucha importancia el voto de los extranjeros que votan los peruanos que residen en el exterior y que van a salir a votar. Hay algunos países que no van a votar, caso de Chile. Hay algunos países que van a votar, digamos, con restricciones, en algunos países en Europa, y Estados Unidos sí creo que es el que va a definir esta situación. Más adelante vamos a tener un despacho desde España también tenemos despacho desde Italia, vamos a ir analizando toda esta situación. Pero, ¿crees tú que estos votos van a ser realmente cruciales en esta jornada? ¿Aló, Alonso? ¿Alonso? Sí, ¿me acá escuchaste? estoy. Te decía, Sí. si crees que estos votos van a ser cruciales en esta jornada. Yo creo que depende mucho de cuántas personas en el extranjero voten, ¿no? Históricamente, en la primera vuelta, el voto es de entre 40 y 50% de el casi millón de peruanos en el extranjero que van. Yo imagino que este porcentaje se va a reducir bastante. No solamente por los problemas de la pandemia, sino también porque, por ejemplo, en el caso de Estados Unidos, ir a las mesas de votación requiere un enorme traslado, ¿no? Entonces, depende mucho de cuánto sea el porcentaje de adultos, de peruanos en el extranjero que van a ir a votar, ¿no? Si es alrededor del 10%, 15%, como se está pronosticando, yo creo que no va a ser significativo, salvo que las diferencias entre el segundo y el tercer lugar sean pues mínimas, ¿no? Claro. Como creo que va a ocurrir. Claro.
Y ahí quiero entrar ya de frente, no vamos a hablar obviamente de encuestas, sería un suicidio, pero justamente lo que planteaba Hildebrand en sus tres, en su portada del último viernes, era una posibilidad en la cual ya habría cierta definición sobre una candidatura y la pelea estaría en el segundo y tercer lugar. Ahora, Ecuador también vota hoy día, su segunda vuelta, dividida entre también un candidato de izquierda, joven, tal vez el más joven de Latinoamérica, que ganó la primera vuelta, y enfrentado a un candidato también representante de la centro derecha, digamos, o por decir de algún modo la derecha conservadora. Entonces, no solamente en el Perú se está viendo esta división, este enfrentamiento entre derechas e izquierdas, eso también es un tema regional. ¿Cómo ves tú el panorama a nivel región? Bueno, yo creo que Arnauz debe ganar en Ecuador tranquilamente, ¿no? Contra el candidato, digamos, su Rafael López Aliaga, ese señor Lasso, ¿no? Que, Lasso, digamos, claro, tiene más o menos la misma postura política conservadora y pro empresa, por decirlo de alguna manera, pro mercado, ¿no? Claro. Aquí la diferencia es que el señor Andrés Arnauz viene de una escuela, ¿no? Que es el correísmo de Rafael Correa, lo cual es totalmente distinto por ejemplo, en el caso de Pedro Castillo, ¿no? Pedro Castillo, como nuestro sistema de partidos es tan informal y tan fragmentado y tenemos una continuidad, ¿no? Arnauz es el heredero político de Rafael Correa, como Lucho Arce lo es de Evo Morales, ¿no? En nuestro caso no tenemos esas referencias porque nuestro sistema político es sumamente débil y sumamente precario, ¿no? Ahora, en el Pedro Castillo, se podría decir el fenómeno Castillo, o sea, ya estaríamos hablando de una realmente posibilidad latente de que la izquierda radical o extrema llegue, no radical, retiro lo de radical, la izquierda extrema, porque radical ya es cruzar la línea y ya sabemos a qué me refiero. La izquierda extrema llegue al poder en esta ocasión, ¿lo ves como una posibilidad real, latente, prácticamente cercana? Yo lo veo como algo muy similar a lo que sucedió el año 2006, cuando un Ollanta Humala con el polo rojo estaba cada vez más radicalizado y, bueno, Alan García pasa a la segunda vuelta, ¿no? Entonces, recordarás muchas frases y expresiones de ese año que la gente fue a votar tapándose la nariz. Claro. ¿No? Recordarás. Lógico. Yo creo que si se da el escenario entre la señora Fujimori y el señor Pedro Castillo, es muy probable que repitamos la historia del año 2006, pero con la salvedad de una pandemia pues devastadora que está golpeando muy muy duro y sin piedad al Perú, ¿no? La diferencia es que en el caso de Humala se le pudo cambiar el polo rojo al blanco, firmó una serie de acuerdos, compromisos y bueno, aliados a los cuales él también cedió. Parece que esta situación se ve más difícil con el señor Pedro Castillo, que llega a esta instancia sin deberle nada a nadie, porque ni siquiera le ha tocado la puerta a los medios de comunicación. Así es, pero bueno, el que le debe es al señor Vladimir Cerrón, ¿no? Que le ha prestado su vientre de alquiler. Claro. Recordemos que el señor Vladimir Cerrón está Perdóname, condenado... que te corte, Alonso, discúlpame, tenemos imágenes de la candidata Verónica a sufragar el día de hoy. ¿Se podría decir, Alonso, que Verónica, digamos, pierde de algún modo el sur? ¿Lo consideras así? Bueno, si nosotros comparamos sus cifras en el año 2016, efectivamente ha perdido bastante fuelle, ¿no? Básicamente todo se lo está llevando el señor Pedro Castillo y también Johnny Lescano, ¿no? Pero bueno, en relación con tu pregunta anterior, me gustaría señalar un aspecto, claro, ¿no? Ollanta Humala cambia el polo rojo por el polo blanco, pero recién en la elección del 2011. Y él tiene la bendición el año 2011 de Vargas Llosa, ¿no? Con la famosa hoja de ruta, etcétera. Yo la verdad veo muy difícil que el señor Pedro Castillo tenga la bendición de Vargas Llosa en esta elección si es que pasa segunda vuelta contra la señora Keiko Fujimori, ¿no? Claro. Todos sabemos que el señor Vargas Llosa y todo lo que él representa es la antítesis y la antípoda del fujimorismo, ¿no? Pero
¿Se repetirá el escenario? Esa es una pregunta que creo vale la pena considerar. Si es que este pronóstico que hace Hildebrandt en sus 13 se materializa, ¿no? Es la primera vez que veo tal vez a la izquierda terruqueando a la propia izquierda. Es una situación de verdad sui generis para mí. Y luego lo que dice... Bueno, y ahí también es importante señalar que la derecha no está terruqueando a Pedro Castillo, ¿eh? Está esperando que pase para ahí recién darle con todo, ¿no? Porque ellos desde su lectura, ¿no? Digamos, el espectro que representa la derecha considera que el señor Pedro Castillo sí es ganable claro, en la segunda vuelta, lo que no sucedía en los otros escenarios, ¿no? Tal vez desde el punto de vista de Keiko, al único que le podría ganar es a Pedro Castillo. Creo que ella debe estar en este momento alentando esa posibilidad. Yo creo que contra cualquier otro, incluyo a Ciro Gálvez, lo digo por lo que está relegado, con él perdería, pero con Pedro Castillo sí tiene cierta posibilidad. Y ahí es donde decías tú, la gente va a ir a votar en esta ocasión con 5 mascarillas en una eventual segunda vuelta. Y no me refiero necesariamente a la pandemia, me refiero a que la situación, por ejemplo, ya que mencionas a Mario Vargas Llosa, ¿cuál sería su reacción? ¿Por quién se inclinaría él? Yo creo que no vendría al Perú, pero ya ni vía Zoom. O sea, Vargas Llosa nos desaparecería de su mente, de su vida, de sus recuerdos. Y es muy importante lo que has señalado, ¿no? Porque si recordamos el año 2006, al único candidato que le ganaba a Alan García en segunda vuelta era Ollanta Humala. Bueno, yo coincido con el expresidente Humala, ¿no? Los desayunos, esa tradición creo yo que en un contexto de pandemia es una irresponsabilidad. No solamente para las personas que toman ese desayuno, sino por el simbolismo que proyectan hacia las demás familias, ¿no? Yo creo que ha sido una irresponsabilidad. No solamente adaptarse, desprenderse de muchas cosas en esta... Y esa capacidad de desprendimiento, que la simbolizamos tal vez en el tema de la tradición del desayuno, la podemos llevar a macro. No ha habido capacidad de desprendimiento incluso de 18 participantes, cuando ya se sabía en muchos casos que algunos de ellos, o gran cantidad de ellos, no tenía siquiera posibilidades. Han seguido insistiendo con que el último día se define, y no se han visto esas alianzas que de pronto ameritaba la situación en búsqueda tal vez de un objetivo común, porque en realidad el objetivo común era vencer la pandemia y eso estaba cantado. No se ha visto capacidad de desprendimiento, no se ha visto alianza, no se ha visto una actitud de querer ceder algunas cosas, todo lo contrario, se han fortalecido en sus propias luchas, en sus propias pugnas y en sus propios egos, y esta es la consecuencia. Alonso, lo último para despedirnos. Bueno, yo creo que lo que mencionas es sumamente relevante y es una muestra más del deterioro irreversible del sistema político peruano. ¿Por qué te digo esto? Porque hemos pasado de votar por el mal menor en segunda vuelta a votar por el mal menor en primera vuelta. O sea, esto ya es una situación de un desmoronamiento del sistema de representación política del Perú, que desde mi punto de vista necesita un cambio de 180 grados, ¿no? Y era la ocasión para iniciar ese cambio. Este era el momento. Mucha gente se ha horrorizado con las predicciones de Hildebrandt, pero en realidad, en vez de horrorizarse, jalarse los pelos, entrar en negación, no puede ser, qué ignorantes son los peruanos, hay que entender que esa población, que es realmente el Perú, está pidiendo algo y no los estamos escuchando. Los políticos no están escuchando, todo lo contrario, están cerrándose en sus propios pensamientos, y es ahí donde vienen las brechas que no hemos podido superar, ni mucho menos aminorar en 200 años. Muchas gracias, Alonso Cárdenas, politólogo de la Universidad Antonio Ruiz de Montoya.